Hola, ¿cómo están? Estamos inaugurando este primer cuatrimestre del año 2020 en la Comisión 45 de Introducción al Derecho. Me presento, soy Pedro Sisti, van a estar sufriéndome este cuatrimestre junto con Gaspar Ticio. Y bueno, más allá de las presentaciones que ya hemos hecho de este material, vamos a comenzar a abordar los temas de la bolilla 2. Dentro de esta bolilla 2 vamos a concentrarnos específicamente en un autor, von Wright, un filósofo finlandés que se especializó en el estudio de la lógica deóntica. Es decir, intentó elaborar una lógica de las normas. En ese sentido, lo primero que vamos a abordar es la relación de la palabra norma con distintos tipos de sinónimos. Von Wright va a decir que no es una típica sinonimia. No significan exactamente lo mismo ciertas palabras, a saber, norma, ley, regla, patrón, y ya hay algunas que son cada vez un poco más distintas. Dentro de este tipo, digamos, de problema semántico, la primera palabra que la analiza es la palabra ley. Porque dice que tenemos que saber qué palabras de estas que mencionamos tienen un significado normativo y cuáles no. Para eso, analiza la palabra ley en tres significados. Por un lado, la ley como ley de la naturaleza, la ley de la gravedad, por ejemplo. Sería un típico caso de ley de la naturaleza. También podríamos hablar de ley del Estado, que son las leyes que sanciona nuestro Congreso Nacional. Por último, también podríamos hablar de leyes de la lógica y la matemática. Estos tres sentidos diferentes de la palabra ley van a demostrar que la palabra ley no en todos los casos tiene un carácter normativo. Por ejemplo, y para comenzar, la ley de la naturaleza, indudablemente no existe un carácter normativo. ¿Y por a qué nos referimos con un carácter normativo? Es que no ordena ningún tipo de conducta. ¿Por qué? Porque la ley de la naturaleza es una ley eminentemente descriptiva. Describen hechos que la humanidad ha descubierto en la naturaleza. ¿Y cuál sería la forma de comportarnos en caso de que haya algún tipo de incompatibilidad o incongruencia entre la ley y lo que efectivamente pasa en la naturaleza? Pues habrá que modificar la ley. Entonces, acá vemos con claridad que estas leyes de la naturaleza descriptivas no tienen carácter normativo. La ley del Estado, el segundo caso, indudablemente tienen un carácter normativo. Buscan regular la conducta de los ciudadanos a quienes vaya dirigido la ley. Entonces, en este caso, este sentido de ley, como ley del Estado, sí podríamos tomarlo como sinónimo de la palabra norma. Por último, las leyes de la lógica y la matemática no hacen una descripción como las leyes de la naturaleza, pero tampoco prescriben una conducta como si hace la ley del Estado. Von Wright va a decir que estas leyes determinan la correcta manera de pensar. ¿En qué sentido? Si la ley de la matemática, por ejemplo, nosotros siguiéramos cualquier razonamiento matemático, podríamos llegar a entender que 2 más 2 es 4. Esto no nos está ordenando que nosotros hagamos esta cuenta, sino que nos está diciendo que en caso de querer hacer esta cuenta, esta es la única manera de hacerlo correctamente. A diferencia de la naturaleza, no hay una descripción en sí misma, porque va más allá de una descripción. No es que estoy diciendo que si sumo 2 más 2 es 4. Estoy diciendo que si sumo 2 más 2, siempre va a ser 4 necesariamente. Como ya dijimos, la ley de la naturaleza podía llegar a haber un tipo de divergencia entre la ley y lo que efectivamente pasaba en la naturaleza, y podíamos llegar a tener que reformar la ley. En este caso, estas leyes
determinan sin ningún lugar a dudas que esto es así, que 2 más 2 es y siempre va a ser 4. Y ahora nos vamos a concentrar en las leyes del Estado, que son las que indudablemente tienen carácter normativo. Estas leyes prescriben. ¿Qué significa que prescriben? Intentan obtener una conducta deseada de aquellos sujetos a los cuales va dirigida la ley. Después veremos, en particular cuando nos concentremos en las prescripciones, que son uno de los tipos de normas de los que habla von Wright, las características que tienen. Pero el concepto de ley como ley del Estado, indudablemente tiene carácter normativo. Entonces, como para sintetizar, podríamos decir que cuando hablamos de la palabra ley, no tiene carácter normativo cuando hablamos de leyes de la naturaleza. Sí tiene carácter normativo cuando hablamos de leyes del Estado. Y si bien no son estrictamente prescriptivas, no son iguales a otro tipo de normas cuando hablamos de leyes de la lógica y la matemática, sí vamos a ver que tiene algún grado, digamos, de normatividad cuando von Wright tome estas leyes del Estado y las asimile a las reglas de un juego. Ahí va a dar un pequeño salto sosteniendo que estas leyes, digamos, de la lógica y la matemática, pueden ser asimiladas como reglas conceptuales, que es algo que vamos a ver cuando hablemos de la clasificación entre normas puras e impuras.